se lanza horizontalmente un proyectil con una cierta velocidad inicial. Vamos a hacer un esquema. Horizontalmente, si se lanza un proyectil estará a una cierta altura inicial. Si se lanza horizontalmente tendrá una velocidad inicial en el eje X, ¿no? V sub 0, que es la velocidad total, porque se lanza horizontalmente. Ya sabemos que hará un movimiento parabólico así, en el que la parábola total dibujada sería así, ¿vale? Pero solo nos queda esta parte, la que no, la del movimiento. Y si ponemos el sistema de referencia, por ejemplo, el eje Y aquí y el eje X aquí a la altura del suelo, de manera que si nos damos cuenta, el 0, 0, el origen de coordenadas, quedaría justo aquí a la altura del suelo, y el eje Y también, su 0 estaría a la altura del suelo, y X en la posición en la que sale. Es decir, el sistema de referencia aquí, positivo para arriba, positivo para la derecha, y el 0, 0 aquí abajo en el suelo, justo debajo del lanzamiento. Pues aquí el enunciado está mal, lo que quiere decir es demuestra lo que sucede con el tiempo de caída del proyectil si se dobla la velocidad de lanzamiento. Pues muy parecido como hemos visto en el ejercicio 63, en el eje Y, en el eje Y hay un MRUA que tanto si la velocidad inicial es v sub 0 como si la velocidad inicial, vamos a llamarla prima, es el doble, como es el lanzamiento horizontal en el eje X, la velocidad inicial está en el eje X, no en el eje Y, el tiempo de caída va a ser el mismo. El tiempo de caída, como hemos visto, va a ser el mismo porque en el eje Y, que hay un MRUA, los datos van a ser los mismos. La aceleración va a ser menos 9,8 por estar en la Y para arriba. La velocidad inicial en el eje Y, estamos en el eje Y, vemos que va a ser 0 porque toda la velocidad inicial está en el eje X, entonces en el eje Y hay 0. Va a ser 0. ¿Qué datos más conocemos? Si esto es h, la altura desde la que se lanza, la posición en el eje Y inicial será h, y desde aquí hasta el punto que cae al suelo, recordamos su velocidad irá más o menos así, tangente a la trayectoria, así. Desde aquí hasta el punto que tarda, desde aquí hasta el punto en el que cae al suelo, la posición final, en este punto final, sería 0. Entonces, estos son los datos que tenemos desde que sale hasta que llega al suelo. No tenemos más datos. Entonces, tanto para el caso en el que la velocidad inicial sea v sub 0 como si es 2 por v sub 0, como está en el eje X, no cambia los datos del eje Y, que tendríamos 2 en el eje Y, en ambos casos, tanto en este como en este, tendríamos dos MRUA exactamente iguales con los mismos datos, de manera que si recordamos, para calcular el tiempo de caída, con esta formulita de aquí del MRUA, Y final es Y inicial más velocidad inicial en el eje Y, por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Si la I final es 0, desde aquí hasta aquí, punto A hasta punto B, pues la final sería esta, la I final es 0, la I inicial es h, la altura desde la que sale, la velocidad inicial es 0 en el eje Y, en ambos casos, porque se lanza horizontalmente en ambos casos, simplemente que una es el doble que la otra. Más 0, entonces esta parte no se pone, más un medio de la aceleración por t al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que como la aceleración es la misma en los dos casos, será, si despejamos si a lo llamamos, si para nosotros G es 9,8 positivo, pues A será menos G, pues esto saldrá 0 es igual a H más un medio por menos G, menos 9,8, ¿no? Por no poner el menos 9,8, por t cuadrado. Si despejamos t, pues esto sería H 0 es igual a h más por menos menos, menos un medio por g por t cuadrado. Esto pasaría a la izquierda sumando un medio de g por t cuadrado es igual a h, y para despejar el tiempo de caída, que es cuando la altura final es 0, sería
La raíz de, el 2 pasa multiplicando, 2 por h, la g pasa dividiendo, la raíz de 2 por h partido g. Este es el tiempo de caída y es el mismo en los dos casos, porque la velocidad en el eje y es cero en los dos casos, tanto si v sub 0 es el doble o no, porque se lanza horizontalmente, no tiene componente en el eje y. V sub 0i es 0. Entonces, apartado A, demuestra lo que sucede si se dobla la velocidad de lanzamiento en un lanzamiento horizontal. Recordad que es un lanzamiento horizontal. Lanza horizontalmente. Entonces, pues lo que sucede, lo hemos demostrado con estas fórmulas, que el tiempo de caída es el mismo. El tiempo de caída, el tiempo que tarda en caer al suelo, de caída, es el mismo en ambos casos. Tanto si se lanza horizontalmente con una V como si se lanza con el doble de esa V. Y en el apartado B nos preguntan, ¿también se dobla el alcance? El alcance, recordemos que era la distancia horizontal desde donde se lanza hasta donde llega al suelo. Es decir, esta X, esta posición, que la podemos llamar X máxima, el alcance, ¿no? Esta posición es la X máxima. Pues vamos a ver qué ocurre con el alcance. Para calcular el alcance, como está en la X, tendremos que estudiar el eje X, que sabemos que es un MRU, porque en el eje X la velocidad es constante, ya que no hay aceleración. Y de este tenemos los datos posición inicial, X sub 0, que vemos que es 0, porque aquí la X vale 0. La posición final es el alcance, es lo que queremos saber. Y la velocidad que es constante en un MRU es la velocidad inicial, V sub 0. V sub X es V sub 0. Entonces, si queremos, como la única fórmula del MRU es la fórmula posición final es posición inicial más velocidad por tiempo, en este caso velocidad en el eje X, que es constante, si queremos saber el alcance, la posición final será la posición inicial, que es 0, más la velocidad en el eje X, que coincide con la inicial, porque como no hay en el eje Y, la velocidad en el eje X todo el rato es la V sub 0 del inicio, ¿vale? Porque no hay velocidad en el eje Y. Más velocidad sub 0 por el tiempo que el tiempo desde aquí, desde el punto A hasta el punto B, el tiempo que tarda en caer, es decir, este tiempo que hemos calculado con el eje Y. El tiempo en caer se calcula con el eje Y y el alcance con el eje X. Es decir, la X máxima, el alcance, será velocidad inicial por el tiempo, que es este de aquí, que es el mismo en ambos casos, 2h partido g. Entonces, si en un caso la v sub 0, que se lanza horizontalmente, vale tanto y en el otro caso vale el doble, el alcance en los dos casos, vamos a ponerle al caso del doble, vamos a ponerle x', será 2 por v sub 0, la velocidad inicial sería del doble, por el tiempo que tarda en caer, que ya hemos visto que es el mismo, tanto si se lanza con el doble de velocidad como con la mitad. 2 por h partido g. Entonces, si nos damos cuenta, ahora sí, para el alcance sí afecta. Si lo lanzamos con más velocidad, aunque el tiempo que tarda en caer sea el mismo, llega más lejos, ¿no? Llega a un alcance de mayor cantidad. ¿Cuánto de mayor cantidad? Pues si nos damos cuenta, cuando la v sub 0 vale tanto, el alcance sale esto, y cuando la v sub 0 vale el doble, el alcance sale lo mismo que antes, que esto de aquí, por 2. Entonces, el alcance en el segundo caso, cuando se lanza horizontalmente con una velocidad del doble, es 2 por el alcance anterior, ¿no? El alcance prima, que es el de la velocidad doble, es igual al doble del alcance con la velocidad inicial. Entonces la pregunta es, cuando se lanza horizontalmente con el doble de velocidad horizontal, ¿se dobla también el alcance? Pues vemos que sí, se dobla justamente el alcance. El alcance sale el mismo de antes, pero multiplicado por 2.